a empezar con la situación nutricional a nivel mundial. Respecto a la desnutrición crónica es el bajo peso y talla en relación a la edad que tiene nuestra población, especialmente los niños menores de 5 años. Vemos que en el mundo tenemos 151 millones de niños con desnutrición crónica. Paralelo a esto, tenemos el otro extremo, que es la obesidad. Respecto a la obesidad, 672 millones de personas en el mundo presentan obesidad. Paradójicamente, a pesar de que en América Latina y el Caribe somos países muy ricos, 39 millones de personas en América Latina y el Caribe sufren de hambre. Y por último, respecto a la desnutrición a la desnutrición aguda, que tiene relación con el bajo peso para la talla, tenemos que 1 de cada 100 niños menores de 5 años tienen desnutrición aguda. Pero ¿cuál es el problema de tener desnutrición aguda? Pues resulta que un niño con desnutrición aguda se enferma con mayor recurrencia. Frente a esta realidad, nos hemos alineado a los objetivos de la Organización Mundial de la Salud, que para el 2030 perfila hambre cero en el mundo. Todos tenemos que trabajar bajo este objetivo. Poner fin al hambre, la salud alimentaria, mejorar la nutrición, que tiene mucho que ver con que nuestra población aprenda a alimentarse de una manera correcta y eficiente, equilibrada, y una agricultura sostenible. Respecto al tema de malnutrición, ustedes han de haber escuchado en varias ocasiones sobre la malnutrición. Pues bien, la malnutrición es la combinación de estas dos enfermedades. Por un lado, tenemos el sobrepeso y la obesidad, que es la acumulación excesiva de grasa. Y la acumulación excesiva de grasa tiene mucha relación con el consumo alto, ¿sí? Y a su vez al bajo nivel de actividad física en nuestra población. Nuestra población ahora se mueve menos. Y por el otro lado tenemos la desnutrición, que obviamente es el resultado de un consumo insuficiente y a la vez causado por una alimentación reducida, baja, y una presencia frecuente o recurrente de enfermedades. ¿Qué también debemos considerar? Yo no sé si ustedes habían visto algún momento este tema, que son los primeros 1000 días. Lo que nuestra población desconoce es que los primeros 1000 días son claves en el ser humano. El embarazo, obviamente el periodo de lactancia, el periodo de alimentación complementaria y finalmente hasta el crecimiento 2 años. ¿Por qué son momentos cumbres? Se habla de que si existe una alimentación inadecuada, especialmente baja en proteína, este daño es irreversible. No se lo va a poder recuperar en ninguna etapa de vida. ¿Cuál es la situación nutricional en nuestro país? Por un lado, fíjense, al ser un país de América Latina, nos caracterizábamos por tener predominantemente desnutrición. Pero si ustedes se fijan en esta lámina, el sobrepeso y la obesidad está presente ahora en todos los grupos de edad, especialmente el 8.6% de la población menor de 5 años. Obviamente, ustedes pueden observar que el 62.8% de la población entre 19 y 59 años tiene sobrepeso y obesidad. De la mayoría de ecuatorianos que estamos aquí, creo que todos o la mayoría estamos en ese riesgo. Y por el otro lado tenemos que existe, ¿sí?, desnutrición. Si bien es cierto, los datos en el Ecuador hablan de una reducción de la desnutrición, pero aún permanecemos con un porcentaje significativo, que es el 25.3% de la población que tiene desnutrición crónica. Vuelvo y repito, no es el problema que nuestra gente se quede chiquita, no es el problema que tenga baja talla.
El problema es que si nuestra población menor de 5 años no alcanza el desarrollo completo, ¿cómo va a poder aprender? Y estamos hablando de la población del futuro. Pero ¿cuáles son las consecuencias? Yo no encuentro ningún problema en ser gordito o ser flaquito, dice nuestra gente. Pues bien, derivado del sobrepeso y la obesidad tenemos que entre las principales causas de muerte en el Ecuador se encuentran enfermedades del corazón, la diabetes, hoy por hoy nuestra población está muriendo por diabetes, enfermedades cardiovasculares e hipertensión arterial. Simplemente se deriva, entre otras causas, pero la principal, de la obesidad. Y por el otro lado tenemos la desnutrición. ¿En qué deriva la desnutrición? Afecta el desarrollo cerebral, lo que disminuye la capacidad de aprendizaje en los niños, retardo en el crecimiento. Un niño que tiene desnutrición tiene las defensas bajas, se enferma con recurrencia y puede morir. Y por el otro lado, afecta al desarrollo psicomotriz. ¿Alguien me puede explicar cómo aprende un niño? ¿Un niño aprende jugando? Y si no tiene un desarrollo adecuado psicomotriz, ¿podrá aprender? Esta es una realidad al respecto de la desnutrición. Aquí tenemos a Mayra, de 5 meses, y tenemos a Belén, de 5 meses. Belén tiene un crecimiento y un desarrollo adecuado, y Mayrita no lo tiene. Es así que, por ejemplo, su perímetro cefálico es de 36 centímetros, mientras que el de Belén es de 42 centímetros. Esta es la realidad de la mayoría de países en América Latina. Este niño tiene desnutrición, tiene igual 15 años que este niño que está acá, y este niño de acá tiene 13. La realidad de nuestro país y de América Latina es que tenemos la doble carga de malnutrición. Por un lado, la desnutrición, y por el otro lado, el sobrepeso y obesidad. Se habla de que para el 2078 la doble carga de malnutrición en el país generará un gasto anual de 3.000 millones de dólares si no hacemos algo. Pero ¿cuál es la consecuencia de este tema, no? Entonces, tenemos los estilos de vida. Por un lado, los patrones de consumo, un bajo consumo de proteína, fruta y vegetales, y por el otro lado un alto consumo de carbohidratos, azúcar, sal y grasas. La actividad física, si bien es cierto, del 2006 hasta el 2014 nuestra población se ha vuelto más activa, pero apenas el 37% de la población hace actividad física. Y les voy a poner un ejemplo. Las personas tenemos una tienda de barrio en la esquina. Somos capaces de tomar el auto, avanzar hacia la tienda de la esquina y somos expertos en dar retro y regresar a casa, en lugar de movernos. Y el pretexto, esto estamos hablando entre personas de 18 a 60 años, y el pretexto ahí es, no tengo tiempo. Y ahí la pregunta es, ¿quién establece la prioridad en la vida de cada uno? ¿Quién creen ustedes? ¿Uno mismo? Hemos hablado de que para contrarrestar este tipo de problemas hay 3 pilares importantes para una vida saludable. Por un lado, una buena alimentación que está orientada en que nuestra población aprenda a consumir o a combinar los alimentos de una manera adecuada. Por el otro lado, que tenga información al respecto de cómo hacer actividad física. Mire, cuando usted va a consulta, el médico le dice, es que tiene que comer bien, es que tiene que hacer ejercicio. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Entonces, bajo ese concepto, es importante el informar a la población al respecto de cómo empezar. A veces se habla de que yo no hago actividad física porque me hace daño. Claro, si usted, por ejemplo, empieza haciendo actividad física, siendo sedentario directo a CrossFit, claro que se va a hacer daño,
porque para hacer CrossFit es necesario empezar por lo más básico hasta un nivel más alto, donde su cuerpo esté preparado para hacer ese nivel de actividad. Y lógicamente, vivir en armonía. Está muy claro que no solamente es alimentación y es ejercicio, sino también tener un estado de salud emocional positivo. Por ello, nosotros, Colapa, hemos trabajado muchísimo en la educación nutricional, relacionada con el plato que nos dé lugar a una alimentación balanceada. Hablamos en un 25% el consumo de proteína. La proteína es importante y si ustedes recuerdan la lámina anterior, hablábamos de que en el Ecuador existe un bajo consumo de proteína. Entonces, a través del plato, lo que tratamos es que nuestra población se dé cuenta cómo combinar los alimentos. Por el otro lado, tenemos en un 25% el consumo de cereales y por último, en un 50%, el consumo de vegetales y o frutas. Pero la siguiente pregunta de nuestra población es, ¿qué cantidad debo consumir? Entonces, algo que nos ha resultado muy efectivo es utilizar el método de la mano, donde nosotros le indicamos a la gente, a la población, que del 25% la relación o su cantidad es la palma de la mano. Y el ancho o grosor es el tercio de la falange. También respecto a los cereales, es un puño el consumo que más o menos equivale a una taza. El siguiente es cuánto es la porción de fruta. Aproximadamente la porción es una mano. Y en el caso de los vegetales, las dos manos juntas, eso le va a dar una idea a la población de cuál es la cantidad que debe consumir. ¿Por qué es importante la proteína? La gente no identifica mucho el beneficio del consumo. Primero, el crecimiento y desarrollo corporal. El segundo, formar y reparar tejidos. Formar las defensas. Muy poca gente sabe que el consumo de proteína es importante porque fortalece las defensas. Y por último, para el buen funcionamiento del organismo. La proteína también es importante en todas las etapas de vida. Si no, pongámonos a pensar. Cuando una mujer está embarazada, se forma el bebé. El bebé necesita proteína. En el caso de los niños, para el crecimiento y desarrollo. En el caso de los adolescentes, porque facilita el aprendizaje. En el caso de los adultos, por el funcionamiento corporal. La siguiente observación va a ser, pero yo no estoy creciendo. Usted no está creciendo, pero está regenerando. En el caso de las personas de la tercera edad, pues tiene mucha relación con que la pérdida de masa muscular es mayor. Y aunque pierda masa muscular, tengo que consumirla. Y por último, el desarrollo y regeneración muscular en el caso de las personas que realizan actividad física. También se habla de que no solamente es importante alimentarse bien, sino también hacer actividad física. Y es por ello que nos hemos basado muchísimo en la pirámide de la actividad física, donde en la base se habla de movimiento, en la siguiente fase se habla de ejercicio, en la tercera fase se habla del compartir los fines de semana en familia, moverse, y lo que menos debemos hacer que es lo que en su mayoría hacemos. Estoy cansado, voy a ver mi novela preferida. Todavía no existe en nuestro mapa mental, estoy cansado y voy a hacer ejercicio. Varios estudios demuestran que el nivel de estrés se reduce con un nivel de actividad física o movimiento. Hacer ejercicio tiene varios beneficios y la gente generalmente nos pregunta, ¿cómo empiezo si yo soy sedentario? Entonces, ¿cómo puedo empezar? Pongámonos un reto inmediato. Corto, los 30 minutos, el poder cumplir con los 30 minutos. Luego voy incrementando el tiempo. ¿Por qué? Fíjense que algunas personas dicen, ay, pero yo sí hago ejercicio y no logro bajar de peso. Lógico, no logra bajar de peso porque su cuerpo, mientras más vas haciendo actividad física, gana resistencia. Entonces, cada momento usted tiene que ir aumentando ese nivel de intensidad. Pues, obviamente, como les
mencionaba, lo importante es iniciar movilizándote y obviamente hacer ejercicio, recreación, pero lo que debemos evitar es lógicamente el sedentarismo. Esto es lo que brevemente he querido compartir con ustedes y el objetivo básicamente es, fíjense cuán importante es lo que ustedes hacen. Ustedes trabajan en la producción de proteína y lo que nosotros necesitamos es que nuestra población entienda o comprenda cuán importante es incluirlo en el menú familiar. Muchas gracias. Gracias, Moraima.